les decía, vamos a ver entonces de qué se tratan las obligaciones de sujeto plural. Como les dije, lo vamos a tratar de ver rápido porque es un tema sencillo, pero tiene algunas particularidades que si no las entendemos ahora, como les digo, las vamos a terminar arrastrando y vamos a terminar mezclando algunas cuestiones de otras obligaciones, ¿sí? Como son las solidarias, concurrentes, etc. Entonces, para comenzar, esto es una clasificación que tiene que ver, por supuesto, con uno de los elementos esenciales de las obligaciones, que es el sujeto. ¿Qué quiere decir? Yo veo una obligación, esa obligación tiene sus elementos esenciales, tiene sus sujetos que están vinculados, tiene su objeto o su prestación y tiene su causa. Bueno, para hablar de esta clasificación yo me paro desde el punto de vista de los sujetos y veo si esa obligación tiene más de un sujeto, sea en su polo activo o sea en su polo pasivo, es decir, más de un sujeto deudor o más de un sujeto acreedor, ¿sí? ¿Por qué digo más de un sujeto deudor acreedor? Porque acá estamos hablando de obligaciones de sujetos plurales y descartando, por supuesto, que el régimen de las obligaciones con un solo sujeto de cada lado es el general que ya vimos. Acá cuando entramos en clasificaciones vamos a hablar de cuestiones que ameritan justamente hablar de determinado régimen porque va a haber obligaciones que tienen cierta particularidad que sin perjuicio de que hace aplicable todo el régimen general que ustedes ya conocen, bueno, requiere alguna especificación, ¿sí? Y por eso hablamos acá de obligaciones de sujeto plural. Entonces vamos a tener más de un sujeto, es decir, más de una persona física o jurídica, en su polo activo o en su polo pasivo. Y a esas vamos a llamarlas, en general, obligaciones de sujeto plural u obligaciones mancomunadas, ¿sí? Mancomunadas a secas, porque ya vamos a ver que dentro de las mancomunadas las podemos dividir en simplemente mancomunadas, o mancomunadas propiamente dichas, o solidarias, ¿sí? Pero cuando hablamos de mancomunación, estamos hablando que hay más de un sujeto en el polo activo y o en el polo pasivo, es decir, varios deudores, varios acreedores, o a la vez varios acreedores y varios deudores, ¿sí? Estas obligaciones de sujeto plural obviamente implican que esta multiplicidad de sujetos, sea en el lado activo o pasivo de la obligación, sea conjunta, ¿sí? Es decir, que un sujeto no excluya al otro, que haya más de un deudor o más de un acreedor que estén, si se quiere, unidos por la conjunción y, ¿sí? Juan y Pedro y Marta deben X cosa a X acreedor, y no de manera disyunta, es decir, no Juan o Pedro o Marta, porque en ese caso, por supuesto que no hay pluralidad, porque la elección de uno, dependa de quien dependa, o se realice como se realiza, va a excluir a los demás. Entonces, en definitiva, no dejan de ser obligaciones de sujeto único o simple en los términos que ya estudiamos. Entonces, cuando hablamos acá de mancomunación, estamos hablando de variedad de sujetos en cualquiera de los polos obligacionales, pero que no se excluyen entre sí, justamente que están conjuntamente obligados o que conjuntamente tienen ese derecho, o ambos, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Entonces acá vamos a ver de los elementos esenciales de las obligaciones que conocemos, cuáles son las características de este tipo de obligaciones. Por supuesto, ya les adelanté, una pluralidad de sujetos. Una pluralidad no meramente aparente, sino que están obligados o que tienen ese derecho de manera conjunta y no se excluyen entre sí. Pero a la vez, si yo la miro desde el punto de vista del objeto, el objeto es único de esa obligación. También, si me pongo del punto de vista de la causa, esta obligación surge de una única causa. Paréntesis, gran diferencia con las obligaciones concurrentes, que surgen de causas distintas. Cuando las terminen de estudiar, ustedes van a terminar de armar todo el rompecabezas de este sistema y van a ver cómo cierra. Y además existe, como principio, una pluralidad de vínculos, es decir, hay tantos vínculos como personas haya, o como sujetos haya, sea del lado pasivo, activo o ambos. Fíjense que en cada clasificación yo entro a mirar cada elemento esencial de la obligación, intrínseco o extrínseco, como la causa, para poder caracterizarla y diferenciarla de otras. Cuando hablamos de obligaciones simplemente mancomunadas, ¿sí? Que están dentro de las obligaciones mancomunadas, pero les vuelvo a repetir, las obligaciones mancomunadas pueden ser simplemente mancomunadas o pueden ser solidarias, estoy hablando de que existen varios vínculos que están disociados entre sí. Ya vamos a ver qué significa que esos varios vínculos estén disociados entre sí. En cambio, cuando hablo de obligaciones mancomunadas solidarias, estoy hablando de varios vínculos también, pero que están coligados entre sí. Ya las palabras nos dicen mucho, ¿no es cierto? Una cosa es algo disociado
de otra cosa, y algo distinto es decir que algo está coligado con otra cosa, ¿no es cierto? Eso ya nos está dando algún indicio, alguna pista, sin perjuicio de que, por supuesto, nos vamos a entrar y vamos a profundizar todos estos temas. Y a su vez, a pesar de que hay una unidad de objeto, que lo que se debe es una prestación, ese objeto, o sea, esa noción prestación, cuando yo la llevo a la realidad, al objeto material, puede ser divisible o indivisible, y vamos a ver de qué se trata acá. Esto ténganlo por ahora como genérico, porque a lo que nos vamos a dedicar ahora es estas obligaciones simplemente mancomunadas que están de este lado del cuadro, pero podemos decir que dentro de las obligaciones de sujeto plural, ¿sí?, en las disyuntivas hay una pluralidad aparente, como les decía, porque los sujetos se descartan entre ellos, es debe Juan o Pedro o Marta, entonces si debe uno, no deben los demás, entonces esa pluralidad es aparente, o conjuntas, deben Juan, Pedro y Marta, en cuyo caso, por supuesto, que estamos ante una obligación de sujeto plural plenamente dicha, digamos. Estas obligaciones, como les decía, pueden ser simplemente mancomunadas o pueden ser solidarias, y también agrega, hoy en día, nuestro Código Civil y Comercial, la clasificación de concurrentes. Vamos a quedarnos en las simplemente mancomunadas, que son las que vamos a estudiar hoy, y después vamos a pasar a las solidarias y las concurrentes en la siguiente bolilla. Las obligaciones simplemente mancomunadas las tenemos definidas en nuestro artículo 825 del Código Civil y Comercial vigente, que nos dice: la obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda, polo activo o polo pasivo de la obligación, que ya conocemos y del que tanto hablamos, se fracciona en tantas relaciones jurídicas particulares independientes como sujetos haya. ¿Sí? Tantas relaciones particulares como deudores o acreedores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros, ¿sí? Entonces, esta obligación tiene la particularidad de que, si bien tiene una unidad de objeto, si bien tiene una unidad de causa, y es una sola obligación, vamos a ver que se considera como que existen tantas relaciones particulares como sujetos existan, sea del lado activo o pasivo. Es una especie de obligación que, a pesar de ser una sola, funcionalmente queda dividida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Desde el punto de vista del vínculo, se considera que hay una pluralidad de vínculos, y esos vínculos están disociados entre sí, no tienen en principio ningún tipo de relación un vínculo con el otro, ni están atados de ninguna manera, a diferencia de las obligaciones solidarias en las cuales el vínculo está coligado, ¿sí? Lo que nos quiere decir que acá vamos a estar ante una multiplicidad de relaciones jurídicas que funcionan, viven, sufren vicisitudes diversas, tienen diversas modificaciones, de manera independiente las unas de las otras. Pero no podemos decir que estamos ante obligaciones distintas, pues estamos hablando de una sola obligación que surge de una misma causa. ¿Se entiende? Esta digamos, disociación es meramente funcional. La obligación es hay una unidad de causa y hay una unidad de objeto, pero funcionalmente funciona como si existieran multiplicidad de obligaciones. Y ahora vamos a ver, bueno, cómo se plasma esto o qué quiere decir. Pero cuidado, porque no estoy hablando de obligaciones distintas. Estoy hablando de obligaciones distintas, cada una tiene su causa, cada una tiene su objeto, etcétera, y se analiza de esa manera. Así que cuidado acá, porque si bien los vínculos son funcionalmente independientes unos de los otros, y a veces no tanto, porque hay determinados efectos que necesariamente se van a propagar entre ellos, no es lo mismo que hablar de diversas obligaciones, porque ahí, digamos, no amerita ninguna clasificación, son obligaciones distintas, que nacen de distintas causas, entre distintas personas o con distintos objetos, etc. ¿Sí? Entonces, toda la doctrina nos dice acá que estamos ante esta disociación funcional. Funcionan, se juzgan, viven, se modifican, etc. Incluso hasta a veces se extinguen como si fuesen diferentes entre sí. ¿Sí? Pero al solo efecto de cómo se van plasmando en la realidad, y no quiere decir que no tengan determinadas cosas en común, como por ejemplo la causa, que no es poca cosa. Ahora bien, ¿cuál es el régimen de este tipo de obligaciones? Y bueno, para poder ver el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas, nos influye, o es decisivo, mirar el objeto. Por eso esto que les decía hoy más temprano, que
hablar de una clasificación, hablar de clasificación desde el punto de vista de los sujetos, no quiere decir que yo no tenga también que ver en determinadas cuestiones clasificaciones desde otro punto de vista, como por ejemplo el del objeto, ¿sí? Porque acá justamente la característica del objeto de esta obligación, que recuerden que es único, me va a determinar el régimen aplicable. ¿En qué sentido? En su cualidad de divisible o indivisible. ¿Sí? Yo estoy hablando de obligaciones simplemente mancomunadas y yo me pregunto, ¿qué régimen les aplico o qué efectos tienen estas obligaciones simplemente mancomunadas? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Bueno, vaya y mire el objeto. Si el objeto es divisible, se aplica este régimen. Si el objeto es indivisible, se aplica este otro. ¿Se entiende? Siempre en obligaciones de sujeto plural simplemente mancomunadas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, estas diferencias en el objeto justifican justamente el régimen que les vamos a aplicar. ¿Qué va a suceder acá? Ese fraccionamiento del que yo les hablo, esa independencia que tienen los vínculos, esa independencia funcional, esa manera de ser de los vínculos que tienen cada uno su vida propia, si se quiere, que hay tantos vínculos como sujetos, es plena, digamos, se da en su total plenitud, cuando el objeto de esa obligación es divisible. Es decir, Juan, Pedro y Marta deben a Sara 90 pesos, ¿sí? Es decir, un objeto, una obligación simplemente mancomunada de objeto divisible. En ese caso, sí, la independencia esta funcional de la que hablamos tiene plena vigencia y vamos a ver cómo altera esto el régimen de la obligación. Pero, ¿qué pasa? Cuando el objeto de esa obligación es indivisible, no se puede fraccionar, esa independencia funcional de la que tanto hablamos y tan característica en estas obligaciones se ve alterada. Pero se ve alterada no en razón de los sujetos, sino en razón de que el objeto materialmente no se puede fraccionar. Entonces eso va a tener determinadas consecuencias en el régimen de esta obligación. ¿Por qué? Porque evidentemente no podré decir que cada vínculo funciona plenamente por separado cuando el objeto es indivisible y no se puede sino pagar por el todo. ¿Sí? Juan, Pedro y Marta deben a Sara un caballo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, como les dije, para saber el régimen de estas obligaciones simplemente mancomunadas, estas obligaciones que tienen sujetos plurales, sea en su aspecto activo o pasivo, que están obligados de manera conjunta o tienen ese derecho de manera conjunta, y que no son solidarias, que como principio tienen estos vínculos que se juzgan funcionalmente diversos o no coligados, lo que voy a tener que ver es el tema del objeto divisible o indivisible. Y ustedes se preguntarán cuándo este objeto es divisible y cuándo este objeto es indivisible. Cuestiones también reguladas actualmente en nuestro Código Civil y Comercial. De hecho, todo el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas nos remite a otro régimen que tiene el Código anteriormente, que se llama el régimen de obligaciones divisibles o indivisibles. ¿Sí? En realidad, obligaciones de objeto divisible o indivisible, ¿sí? Pero nuestro código ahí las trata como obligaciones divisibles o indivisibles a partir del artículo 805 en adelante. Está todo el régimen. Y cuando yo me voy a obligaciones simplemente mancomunadas, el artículo 826, que tiene solamente dos artículos el código, el del concepto que ya leímos, y el 826 que nos dice los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rigen por lo dispuesto en la sección 6, según que su objeto sea divisible o indivisible. Entonces, sobre obligaciones simplemente mancomunadas yo voy a encontrar solamente esos dos artículos, la definición de cuáles son y la remisión a las obligaciones de objeto divisible o indivisible para saber su régimen. Entonces, no puedo conocer el régimen de una obligación simplemente mancomunada sin saber cuál es su objeto y sin saber si ese objeto es divisible o indivisible. ¿Se entiende? Esto me determina la manera en que esa obligación se va a cumplir, se va a extinguir, se va a transmitir, se va a prescribir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, las obligaciones tienen objeto divisible, nos la define el 805, cuando ese objeto, ¿sí?, es susceptible de cumplimiento parcial. Cuando digo objeto me refiero a objeto de la obligación, según alguna doctrina, u objeto sobre el que recae la prestación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de prestación? Decíamos que la prestación es un dar, hacer o no hacer, y que a la vez recae, porque dar qué, hacer qué,
o no hacer qué. A la vez recae sobre algo material. Una cosa es el concepto de prestación y otra cosa es el del objeto sobre el que recae esa prestación, también llamado por alguna doctrina objeto de la obligación, ¿sí? Como, ya les digo, elemento sobre el que recae el hacer qué, el dar qué o el no hacer qué. Entonces, cuando ese qué, que hay que dar, hacer o no hacer, es susceptible de cumplimiento parcial, se habla de un objeto divisible. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, por supuesto que sea materialmente fraccionable, es decir, acá nuestro código toma la postura de la divisibilidad material y no tanto de la divisibilidad intelectual, que tanto preocupó allá el derecho francés, etcétera, no nos vamos a explayar sobre eso. Toma la postura sobre lo material, es decir, lo empírico, lo físico, que ese objeto sobre el que recae esa prestación sea materialmente fraccionable. ¿De qué manera? De manera que cada una de sus partes tiene la misma calidad del todo. Ejemplo típico de libre por antonomasia, el dinero. ¿Sí? Si 3 personas deben 90, se puede dividir en 3 cuotas de 30, etcétera, o 3 fracciones, por no decir cuotas que no es técnicamente correcto, de 30, en cuyo caso es perfectamente divisible, cada una de sus partes sigue teniendo la calidad de dinero y no se ve afectada. Pero además nos incorpora el código que obviamente esta división no afecte el valor de esa cosa ni haga antieconómico su uso y goce, porque ustedes me dirán, bueno, Rosario, pero por ejemplo una mesa es divisible en el tablón y las patas y no sé, los tornillos, y bueno, pero justamente deja de ser lo que era, o la división también, en ese caso, puede ser antieconómico su uso y goce, y es lo que pasa, por ejemplo, en determinadas fracciones de terreno, que no se pueden dividir en menos de determinado mínimo, que hace antieconómico su uso, por ejemplo, en lo que es un campo, una unidad económica, o incluso en lo que son regulaciones de parcelas, de terrenos, etcétera, en las cuales se considera que, si bien yo tengo un terreno, una hectárea, una parcela, y la podría dividir casi hasta el infinito, hasta llegar a un gramito de tierra cada parte, bueno, por supuesto que esto afecta su valor y hace antieconómico su uso y goce, entonces ahí también puede haber un límite a la divisibilidad, ¿sí? Que si bien se puede dividir materialmente, queda afectado, por supuesto, el uso, el goce, etc. ¿Sí? En este caso de obligación, simplemente mancomunadas, como vemos acá, de objeto divisible, es el caso que más nos gusta, ¿no es cierto? Porque es el más sencillo. ¿Sí? La obligación se divide en tantas partes como sujetos haya. ¿Sí? La obligación tiene esta plena independencia funcional y cada vínculo funciona, vive, se extingue, etcétera, por separado, lo cual quiere decir que cada deudor y cada acreedor está obligado a dar su parte y cada acreedor tiene solamente derecho a su parte. ¿Por qué? Porque la obligación es simplemente mancomunada y porque su objeto es divisible. ¿Sí? En el caso, Juan, Pedro y Marta deben a Sara 90 pesos, bueno, en este caso Sara se puede presentar ante Juan, ante Pedro, ante Marta, exigirle a cada uno 30 como principio. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo sabemos cuánto debe cada uno y cuáles son esas cuotas, que en principio son por partes iguales, salvo convención en contrario. Entonces es como el caso sencillo, ¿no es cierto? Las obligaciones ahí sí funcionan como si fueran distintas obligaciones. No lo son. No lo son porque surgen de la misma causa y ustedes ya saben que la noción de causa también nos implica un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, si esa causa es nula, bueno, evidentemente será nula para todos porque surgen de la misma causa, o a partir de esa causa haya que contar la prescripción, evidentemente será la misma para todos, pero en principio acá es donde se da la plena vigencia de esta independencia funcional en lo que es la vida de la obligación y por sobre todo en lo que es el cumplimiento. Cada deudor paga 30 y el acreedor solo le puede exigir a Juan, a Pedro y a Marta 30 cada uno. No se puede presentar ante Pedro y decirle pagás 90. ¿Se entiende? Acá este es como el sencillo, el del libro y el régimen por el que empezamos a hablar de obligaciones de sujeto plural. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el objeto de esa obligación, que si bien es simplemente mancomunada, no se puede dividir, es decir, no se puede cumplir parcialmente, bueno, entonces ahí evidentemente las cosas cambiarán, ¿no es cierto? Porque al menos en lo que es el efecto principal de las obligaciones, que es su cumplimiento, habrá que cumplir por entero. ¿Se entiende? Entonces, el objeto es indivisible cuando
lo tenemos en el 813 y 815, tengo el código acá al lado, ténganlo acá al lado de ustedes, así van siguiendo, cuando la indivisibilidad no se puede dar materialmente, ¿sí? Es decir, el objeto no se puede dividir en la realidad de manera material, pero también cuando las partes convencionalmente pactaron que ese objeto sea indivisible, que si bien ese objeto se puede dividir en lo material, las partes hayan dicho convencionalmente, bueno, esto no, este objeto lo vamos a tomar como indivisible, o cuando la ley impone en determinados casos la indivisibilidad. ¿Sí? Esto sucede en algunos casos, por ejemplo, de condominio, de determinadas fracciones indivisibles, etcétera, que la ley directamente impone que ahí no hay divisibilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa en estas obligaciones? Que si bien son simplemente mancomunadas, pero su objeto es indivisible, bueno, naturalmente, el cumplimiento no puede sino ser realizado por entero. No hay otra forma de cumplir que no sea por entero. Entonces, en el caso de Juan, Pedro y Marta, que deben a Sara un caballo, evidentemente Sara se puede presentar ante Juan, ante Pedro y o ante Marta, y cualquiera de ellos va a tener que entregar un caballo, porque no puede entregar un tercio de un caballo. ¿Se entiende esto? Entonces tiene que ver con que no hay otra manera ni de cumplir ni de obtener el cumplimiento, sea del lado del deudor o del acreedor, que no sea por entero. De esta manera, por supuesto, que el pago que realice cualquiera de estos deudores, Juan, Pedro o Marta, va a extinguir la deuda por entero, pero va a hacer surgir determinadas relaciones internas, ¿sí? Que después vamos a ver. No quiere decir que en el caso Pedro haya entregado el caballo y queden Juan y Marta enriquecidos sin causa porque Pedro entregó el caballo y luego no tengan ellos que realizar su parte en la prestación. Pero esa parte en la prestación se va a tener que arreglar mediante relaciones de contribución entre ellos, relaciones internas, pero ante el acreedor no hay forma de pagar que no sea por entero. Lo mismo pasa en el caso de un solo deudor y varios acreedores. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, que Sara le deba a Juan, a Pedro y a Marta un caballo, cualquiera de ellos que se le presente, Juan, Pedro y o Marta, va a recibir el caballo y Sara va a quedar desobligado. No tiene que pagar el caballo 3 veces. ¿Se entiende esto? Entonces, como cosas básicas de lo que es el objeto de la obligación. En estas obligaciones, con objeto indivisible, que tienen una regulación particular en nuestro código, sin perjuicio de su regulación particular, se aplica subsidiariamente toda la regulación sobre obligaciones solidarias. ¿Sí? En particular, lo que es el principio de prevención, etcétera, que vamos a desarrollar bien en la clase de obligaciones solidarias. Entonces, más allá de lo que es el cumplimiento, que es como lo principal que vemos, digamos, y el efecto por antonomasia de estas obligaciones, hay algunas otras cuestiones en las obligaciones de objeto divisible e indivisible que por ahí el programa les requiere ver o que tenemos que por lo menos empezar a mirar para ver lo que es el régimen. ¿Por qué les digo más allá del cumplimiento? Porque en lo que es cumplimiento, ya les dije que es como lo principal, en objeto divisible, se puede exigir o se debe pagar solamente la parte que corresponde. En objeto indivisible no se puede sino cumplir por entero, y luego del cumplimiento por entero surgirán las relaciones internas de contribución y de distribución entre el polo de deudores o entre el polo de acreedores, pero entre ellos la obligación ya se extinguió, ¿sí? Pero hay determinados otros efectos que tenemos que ver, ¿sí? En ambos casos, en la obligación de objeto divisible e indivisible, todo lo que es mora y culpa tiene efectos personales, ¿sí? Esto va a suceder en todos los casos porque lo que es la culpa tiene que ver, ya sabemos, con un factor de atribución subjetivo que implica omitir las diligencias debidas según las circunstancias de lugar, tiempo, personas, etcétera, que obviamente tiene que ver con un factor de atribución subjetivo y tiene efectos personales. En el caso de la prescripción, en las obligaciones de objeto divisible, lo que es la suspensión e interrupción de la prescripción no se propagan, es decir, en el caso Juan, Pedro y Marta, creo que había dicho los 3 deudores, ¿sí? Ante la acreedora Sara, cuando Sara suspende o interrumpe la prescripción respecto de Juan, lo hace solamente respecto de Juan, no queda interrumpida respecto de Pedro ni de Marta, no se propaga. Si quiere interrumpir para todos, tiene que interrumpir con cada uno de ellos o suspender con cada uno de ellos. Y fíjense qué importante es esto, porque las obligaciones surgen de la misma causa,
y como surgen de la misma causa, probablemente desde ahí tendré que contar la prescripción, salvo que esté diferido algún efecto de la obligación, etcétera, pero como principio general, entonces puede suceder que en definitiva esta obligación simplemente mancomunada de objeto divisible quede prescripta para unos y plenamente vigente la acción para otros, dependiendo de si se suspendió o interrumpió el curso de esa prescripción en los términos que ya estudiamos, ¿sí? En el caso de las obligaciones simplemente mancomunadas, de objeto indivisible, los efectos de la suspensión e interrupción del plazo de la prescripción sí se propagan, sí tienen efectos para todos. Si yo suspendo o interrumpo respecto de uno de los codeudores como acreedor, hago que esa suspensión sea extensiva para todos. ¿Por qué? Nos remitimos acá al 2540 y 2549 que ya estudiaron, que se titulan alcance subjetivo y que nos dice las causales de suspensión e interrupción de la prescripción tienen alcances subjetivos, es decir, para cada persona, salvo en las obligaciones indivisibles y en las obligaciones solidarias. ¿Sí? Esto tiene que ver con todo el régimen que ya estudiaron en prescripción. ¿Qué va a pasar con la insolvencia, que también les pide el programa? ¿Sí? En las obligaciones de objeto divisible, está claro que la insolvencia de uno de los codeudores no afecta a los demás. ¿Quién la va a soportar? El acreedor. ¿Y por qué? Es lógico, además de que lo dice el 808, que ahí lo tienen citado, es lógico que si Juan, Pedro y Marta le deben a Sara 90 y Sara solamente le puede exigir 30 a cada uno, en el caso de que, por ejemplo, Pedro sea insolvente y Sara solamente le puede exigir 30 a Marta y 30 a Juan, bueno, en el caso de la insolvencia de Pedro, se quedará sin cobrar esos 30, pero nada tiene que reclamarles ni a Juan ni a Marta, ¿se entiende? Entonces se dice acá, la insolvencia la va a soportar el acreedor, porque solamente le va a poder exigir a cada uno y una de ellos la parte que corresponde. Ante el incumplimiento por insolvencia de una de esas partes, se quedará sin cobrarlo, ¿se entiende? Ahora miren qué pasa cuando el objeto es indivisible. La insolvencia, ¿quién la va a soportar? Los codeudores. Porque Juan, Pedro y Marta deben a Sara un caballo y suponemos que Sara se lo reclama a Marta, pero viendo que Marta es insolvente, se lo puede reclamar a Juan y o a Pedro, que lo tienen que cumplir, y luego, cuando vayan a realizar la contribución o las relaciones internas con Marta, ya me olvido los nombres que fui poniendo, con Marta, y Marta sea insolvente, no le van a poder reclamar su parte a Marta. ¿Pero quiénes no le van a poder reclamar su parte a Marta? Sus propios codeudores, o la persona que ya entregó el caballo y que va por la contribución. Por eso se dice que en el caso de objeto indivisible, la insolvencia la soportan los codeudores, a diferencia del objeto divisible, donde la soporta el acreedor. ¿Se entiende? Esto es, más allá de que está regulado de manera muy detallada, esto es algo que ustedes tienen que ir razonando para ir acordándoselo y darse cuenta de cuáles son los efectos, ¿sí? Miren, en el caso de pago en exceso, ¿sí? Puede suceder que en una obligación de objeto divisible, Juan, Pedro y Marta deben a Sara 90, deben 30 cada uno. Juan, por ejemplo, se presenta a Sara a cobrar y tal vez pague 90, pagó en exceso. ¿Por qué? Porque la obligación era simplemente mancomunada y su objeto era divisible. ¿Cuánto debía Juan? 30. ¿Sí? Pero pagó 90, pagó el objeto de esa obligación que era 90, que era divisible. Bueno, en este caso pueden darse dos cuestiones que ustedes ya conocen perfectamente. Si Juan pagó esos 90 en exceso, es decir, él tenía que pagar 30, ¿sí? Pagó 60 en exceso, sabiendo que estaba pagando una deuda ajena, es decir, sabiendo que estaba pagando los 30 que debía Pedro y los 30 que debía Marta también, se subroga en los derechos del acreedor. ¿Por qué? Porque pagó una deuda ajena, ¿sí? Como tercero, y se subroga en los derechos del acreedor. Ya lo conocen esta cuestión, ya conocen ustedes el pago con subrogación. Ahora, también conocen otra institución que es el pago indebido. Y saben que uno de los supuestos de pago indebido es cuando alguien paga creyéndose deudor, pero no lo es. En este caso puede suceder que Juan haya pagado los 90 creyéndose deudor de los 90 y no de 30 como realmente era. En cuyo caso cambian la cuestión y tiene una acción de repetición por pago indebido. ¿Por qué? ¿Por los 90? No, porque él debía 30, por los 60 que pagó en exceso. ¿Se entiende? Dos instituciones que ya conocemos, que ya hemos estudiado de manera detallada y que aplican plenamente acá, ¿sí? Quien paga una deuda como tercero con conciencia de que lo hace como tercero se subroga en los derechos del acreedor. Quien paga creyéndose deudor
y no siéndolo, obviamente, realiza un pago indebido y tiene acción de repetición. No escapa, digamos, a las cuestiones generales. En las de objeto indivisible, pago en exceso, bueno, es casi una redundancia, pago en exceso va a haber siempre, porque siempre hay que pagar el todo. Entonces, habiendo varios deudores y siempre va a haber que pagar el todo porque es un caballo y no se puede dividir, bueno, ese pago, quien lo haga siempre lo va a hacer si se quiere, entre comillas, en exceso, ¿no es cierto? Porque va a tener que entregar más de lo que debe. Lo que debe es idealmente 1/3 de ese caballo, pero como el caballo no se puede dividir en 3 sin que pierda su valor, entonces al entregar ese caballo siempre va a estar realizando un pago en exceso, en cuyo caso aplican las reglas de la contribución. Luego tiene acciones de contribución contra sus otros codeudores, ¿sí? En el caso Pedro, entrega el caballo, se desobliga, esa obligación se extinguió respecto de Sara, su acreedora que se va a su casa, y tiene acción de contribución para con Juan y para con Marta. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense la diferencia respecto del objeto divisible o indivisible, ¿sí? En el caso del cobro en exceso, es decir, que haya más de un acreedor, ¿sí? Y que digamos, damos vuelta acá a la cuestión, Sara le debe a Juan, Pedro y Marta, es decir, son 3 acreedores y un deudor. Bueno, en el caso de que se presente uno de esos acreedores y cobre en exceso, también se puede dar la repetición y también se puede dar la participación. Acá hay una remisión al 841, que es de obligaciones solidarias, en donde se establece de qué manera se va a repartir este beneficio, porque cada uno de esos acreedores tenía derecho a pedir 30, en el caso de la obligación divisible. Si alguno de ellos cobra 90, ¿sí? Puede suceder que Sara realice esa repetición por pago indebido, pero también puede suceder que entre ellos se termine repartiendo ese beneficio, y en cuyo caso la participación aplica todas las reglas del 841, que tiene que ver con las solidarias, y que estudiamos en detalle lo que son estas relaciones internas en las solidarias, ¿sí? En el caso del cobro en exceso, no, en objeto indivisible, pasa lo mismo que con el pago en exceso. El cobro siempre va a ser en exceso, porque si hay 3 acreedores, pero el pago no puede sino hacerse por completo, entonces ante la presentación de uno de ellos, va a tener que recibir el pago por completo, por lo cual siempre va a ser en exceso. Se aplica plenamente las normas de la participación. Luego tendrá que con sus coacreedores dividir el beneficio. Ojo que el objeto sigue siendo indivisible, ¿no es cierto? Lo que se divide es justamente el beneficio que obtuvo. Esto se va a tener que traducir necesariamente en un valor, ¿sí? Y respecto de otros medios extintivos de las obligaciones que ustedes ya conocen, transacción, compensación, etcétera, en lo que es la obligación simplemente mancomunada, de objeto divisible, acá hay plena independencia, y cualquier medio de extinción que opere entre uno de los deudores y uno de los acreedores, por supuesto que no se propaga, extingue la deuda en esa parte, ¿sí? Y no perjudica ni beneficia al resto de sus codeudores o coacreedores. Esto es de toda lógica. Y en las obligaciones de objeto indivisible es donde se presentan las mayores dificultades respecto de los medios alternativos, o los medios que no son el pago o el cumplimiento de extinción de las obligaciones, cuestiones que han dado lugar a numerosísimas discusiones que están desarrolladas en todos los tratados, pero como principio, nuestro artículo 818 nos dice que la unanimidad de los acreedores es requerida para extinguir el crédito, sea por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión de crédito, no así la compensación, ¿sí? Respecto de cada medio extintivo yo voy a tener que ir a ver cuáles son los efectos, y como principio tengo este 818, que me dice que se requiere la unanimidad, excepto en la compensación, pero también voy a tener que ir a estudiar cada medio extintivo de las obligaciones, voy a tener que entenderlo para poder darme cuenta cuáles son los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones. No sin la advertencia de que el régimen en algunas cuestiones entra en contradicción, ¿sí? Como por ejemplo en los temas de la transacción, pero lo vamos a desarrollar bien cuando hablemos de solidarias para terminar de entender, ¿sí? Y en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, que les hablaba Julián hoy más temprano, bueno, por supuesto que ya sabemos que cuando es sobreviniente, absoluta, objetiva y definitiva, extingue la obligación, sin responsabilidad, pero cuando esa imposibilidad de cumplimiento es imputable, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el objeto es indivisible y esa imposibilidad de cumplimiento es imputable a todos los deudores, obviamente la prestación se transforma, como les decía yo, en la obligación de indemnizar,
¿sí? Entonces ahí sí el objeto de la obligación se torna divisible porque es dinero, y se aplica plenamente el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas de objeto divisible, ¿sí? Entonces esta imposibilidad de cumplimiento va a depender de a quién es imputable. Cuando es imputable a más de una persona, como se transforma en obligación de indemnizar, cuyo objeto es dinero, se torna divisible y cada uno tendrá que responder por su parte, digamos, o por la culpa que tuvo en esta imposibilidad de cumplimiento. En caso, por supuesto, que no sea imputable a ninguno, ni ninguna de los y las deudores y deudoras, la obligación se extingue sin responsabilidad porque aplica plenamente todo este tema de la imposibilidad de cumplimiento que ya estudiamos, ¿sí? Bien, muy abuelo de pájaro, digamos, esto porque nos estaba matando el tiempo. Yo lo doy por terminado, díganme si tienen dudas, digamos, esto de las simplemente mancomunadas es el puntapié inicial para poder entender las solidarias y después las concurrentes, así que no se queden con dudas respecto de esto.